Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ay, tengo un pelo. Última clase previa al receso. Yo les decía que no les iba a dejar tarea en el receso, pero que sí me interesa que nos vayamos a descansar, quienes puedan, a estudiar y demás. Y les invito a que, yo les decía, para estudiar esta asignatura, y más aún en esta instancia que es bastante personalizado el camino que permite esta virtualidad, tengan siempre a mano la planificación, siempre, en cualquier materia, en cualquier curso que hagan. Van a ver que el primer día les presentan la planificación. Bueno, esa planificación, ese programa, eso, diríamos, ese plan, lo tienen que tener a mano y de consulta constante, ¿no? Digamos, uno abre una carpetita que diga política educativa y ahí el primer documento que está y que siempre uno lo está abriendo es el de la planificación. En la planificación yo organicé los contenidos en 3 módulos, ¿no? Los contenidos ustedes saben que provienen no de un delirio mío, sino que son se arman en función de los contenidos mínimos del proyecto curricular de la carrera, en donde dice, es decir, qué contenidos tienen que tener, qué materias son correlativas con cuáles, ¿no? Toda esto es que si ustedes se fijan en la planificación, este año es muy interesante porque en la primera hoja se nos solicitó que pongamos la resolución, ¿no? Entonces, el plan vigente actualmente es una reforma que se hizo en el 2011. Probablemente, generalmente cada 10 años hay cambios de planes. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero generalmente cada 10 años por una cuestión así. Pero si ustedes observan, van a ver que dice plan resolución, ustedes buscan en el ABC la resolución y allí tienen todos los contenidos mínimos, tienen, ¿no? Eso les va a servir incluso el día de mañana, cuando van a armar una materia, llegan a dar clases y tienen que saber para armar su planificación cuáles son los contenidos mínimos. Bueno, probablemente eso lo viene en las prácticas, no me voy a meter, pero lo mío es consejo de vieja vizcacha. Lo primero que uno hace es ver cuáles son los contenidos mínimos que uno tiene que dar, es decir, lo que sí o sí tiene que dar. Incluso se propone bibliografía, bueno, está el perfil del estudiante, el perfil del egresado, con qué otras uno ve los contenidos de las otras materias, entonces es muy fácil pensar en esos contenidos y en clase establecer relaciones, por más que uno no se siente a hacer una reunión con el otro docente, porque a veces no hay tiempo o qué sé yo, hay docentes y docentes, hay algunos que les gusta articular, otros no, pero uno puede articular los contenidos sin la persona también. Lo ideal es hacerlo. Bueno, en esta planificación, entonces nosotros estaríamos concluyendo este módulo 1, que está dividido en 3 módulos, nos quedan 2 módulos, parece mucho, pero lo vamos a hacer en lo que quede cuando volvamos. La base más importante es justamente, porque esta materia es correlativa con historia argentina y sociopolítica, entonces esta historia argentina y latinoamericana, ustedes verán que muchos autores hablan incluso de cuestiones latinoamericanas con respecto a la educación, para marcar un poco las continuidades y las diferencias que se fueron marcando. O sea que nos vamos a ir a cuestiones más históricas. ¿Qué me interesa que se lleven de este primer módulo? Si ustedes observan, empezamos desde la actualidad y nos fuimos para atrás hasta los 90, digamos. Si ustedes tuvieran que ubicarlo temporalmente, es de los 90 al 2021. 2021, y eso va a quedar en la historia, estudiada mejor, porque vieron que cuando se hace la historia saliéndose de la vivencia y de la cotidianeidad, es mucho más enriquecedor el análisis. Pero bueno, 2020, 2021,
y esperemos que sea 2021, 2020, 2021, y ahí le decimos al bicho que ya no lo queremos más, van a ser los años de la pandemia, ¿no? Años en donde implicó una caída, bueno, no sabemos hacia dónde vamos, pero sí sabemos que hay un cambio de paradigma, que era lo que decía. Y decíamos, porque en los 90 en nuestro país, en nuestra región, se instala, luego de lo que son los 6 años de lo que se conoció como Primavera Democrática, que es la presidencia que asume a fines del 83, el 10 de diciembre del 83, implica 84, 85, 86, recuerden que no teníamos la Constitución reformada, entonces los gobiernos duraban 6 años, las presidencias duraban 6 años, que era la presidencia de Alfonsín. Bueno, Alfonsín se va en un caos institucional bastante importante, entrada a los supermercados, ¿no? Que no es entrada a los supermercados, saqueo a los supermercados y demás, fueron generados, no fueron generados, bueno, se va con una gran cantidad de pobreza, diríamos. Había una conflictividad social por esta necesidad de que se instalara y se siguiera una, diríamos, económicamente había o que tirar el tablero en un país sumamente endeudado económicamente o, diríamos, tomar decisiones, que es lo que uno podría decir no se llegaron a tomar a nivel económico, ¿no? ¿Quién vino y tomó decisiones que no nos gustaron? Porque fueron las decisiones que eran las esperables para América Latina desde los ciertos grupos de poder, fueron las 2 presidencias de Menem, en donde instala y consolida el neoliberalismo, ¿no? Decíamos. Esas políticas neoliberales, los 2 gobiernos de Menem y la corta presidencia de la Rúa, y luego ya dijimos la crisis del 2001, una crisis que si regresamos a ese cantito era el que se vayan todos, ¿no? Si se van todos no queda nadie, eso es lo terrible, ¿no? Es decir, ¿y cuál era? Que se vayan todos porque son todos corruptos, entonces se reforma, se resurge más que reforma esta construcción antipolítica, ¿no? Es decir, algo propio del neoliberalismo es esta crisis, obviamente porque el neoliberalismo no trae igualdad, no trae equidad, sino que al contrario, exacerba las desigualdades y frente a ello lo que se genera es grandes hambrunas y esas grandes hambrunas le viene como anillo al dedo porque ¿cuál es el resultado? No creer, que es lo que uno está viendo con mucho miedo, ¿no? El plantear la antipolítica, no creer la política, y por eso me parecía interesante recuperar este texto para saber de qué hablamos cuando hablamos de la política, de lo político, ¿no? Y una visión contemporánea que tiene obviamente todo un trasfondo que ella lo está escribiendo, porque no solo pasa en Argentina, sino, si solo lo que nos pasa a los argentinos fuera solo una cuestión de los argentinos, el mundo sería genial, pero son políticas, son ideologías, cosmovisiones que se van instalando en el mundo, ¿no? Entonces, esto que veíamos de... Yo quería recuperar un texto que en una época escribe Perry Anderson sobre el neoliberalismo, y él me parece súper interesante la conclusión. Dice, económicamente el neoliberalismo fracasó. Dice, no consiguió ninguna revitalización básica de capitalismo avanzado. Socialmente, por el contrario, ha logrado mucho de sus objetivos.
creando sociedades marcadamente más desiguales, aunque no tan desestatizadas como se lo habían propuesto, ¿no? Política e ideológicamente, sin embargo, ha logrado un gran éxito, quizás jamás soñado por sus fundadores, diseminando la simple idea de que no hay alternativa para sus principios y que todos, partidarios y opositores, tienen que adaptarse a sus normas. Probablemente, desde principios de siglo, ninguna sabiduría convencional consiguió un predominio de carácter tan abarcativo como hoy lo ha hecho el neoliberalismo. Este fenómeno se llama hegemonía del neoliberalismo. Aunque naturalmente millones de personas no crean en sus promesas y resistan cotidianamente a sus terribles efectos, creo que la tarea de sus opositores es ofrecer otras recetas y preparar otros regímenes, alternativas que apenas podemos prever cuándo y dónde van a surgir. Históricamente, el momento de viraje de una onda es siempre una sorpresa. Está escribiendo este texto en Neoliberalismo, un balance provisorio, en un libro que publica Claxo, que se llama La trama del neoliberalismo. Y cuando Perry Anderson presenta este texto, lo está presentando en el 2003. Ya había pasado el 2001, ya lo habíamos padecido. Sin embargo, 2015 se instala a coro esta necesidad que sigue estando y que sigue dando vuelta, y no solo se instala a coro, sino que se plantea justamente esta mirada y este volver al mercado, diríamos. Jorge Alemann, que yo se los comentaba, es un psicoanalista argentino, en el 2013, 10 años después, va a decir: el neoliberalismo no se reduce a una mera política económica. Es decir, saquémonos de que de que son solo medidas económicas, sino llevémoslo a lo que a nosotros nos interesa. Porque, ¿por qué hablamos? Y me detengo tanto en el neoliberalismo o en la ilustración, ¿no? Porque son proyectos que construyen nuestros modos de ser. Y al construir nuestros modos de ser, construyen nuestros modos de actuar, ¿no? Cuando decíamos que la ideología se ve en actos, tiene que ver con esto, con aquello que termino naturalizando. Y el neoliberalismo está naturalizado, ¿no? Ese es el eje que creo que es interesante tomar conciencia. Y leo esto y vamos al próximo. Dice: el neoliberalismo no se reduce a una mera política económica. No es solo una ideología a favor de los mercados y el capital financiero. No es solo eso. Es eso y algo más. El neoliberalismo es un conjunto de prácticas teóricas, políticas, estatales, institucionales, que apuntan a una nueva invención del sujeto. El sujeto neoliberal está organizado por distintos dispositivos para concebirse a sí mismo como emprendedor, como un empresario de sí, entregado a la maximización de su rendimiento. Les voy a compartir, si lo quieren ver, es optativo. Yo, en otras épocas que por ahí teníamos más tiempo, les daba un filósofo que ahora es bastante conocido, que es Byung-Chul Han, y que él, justamente Han, lo que plantea es: ahora nos autoesclavizamos, ya no necesitamos que nos esclavicen de afuera, sino que nos esclavizamos a nosotros mismos. Tiene textos muy cortitos y muy claros, hay un texto que se llama Psicopolítica, en oposición a la biopolítica que propone Foucault. Bueno, sigo la próxima.